Bueno, pareciera que sí, que estamos grabando. Y ahí aparece, profe, que se está grabando. Bien. Profe, Bueno, creo que usted cuando finaliza la reunión les va a dar la opción para que la guarde en su computadora. bien. Bien, sí, elegí grabar en la nube, pero porque después es más fácil de compartir. Pero bueno, sí. Vamos a ver qué me permite. Un segundo, a ver si puedo volver a compartir pantalla. Ahora sí. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí, profe. Perfecto, bueno. Nosotros lo que hicimos la clase pasada, esto para los que no estuvieron, fue que me parecía clave trabajarlo, explicar por qué hay un resurgimiento a partir, sobre todo de los años 80, pero de una nueva rediscusión del tema de la prevención del delito en general. No voy a repetir la clase anterior, pero creo que es importante que marquemos las fuerzas de alguna manera, los ejes que hicieron que esto resurja. Y lo primero fue lo que un autor que se llama David Garland, un sociólogo, llama la erosión del mito del control soberano del delito. Básicamente que el delito se controlaba con la policía, patrullando por un lado, detectando y resolviendo delitos por el otro. Hubo una serie de variables que trabajamos en la clase pasada que hizo sobre todo el gran aumento del delito, que hizo que este mito del control soberano del delito fuera puesto en cuestión. En paralelo a eso vimos otro fenómeno muy importante, que es el que ven en segundo lugar, la pluralización de actores en materia de seguridad. Esto es, actores que no son los típicos del derecho penal que empezaban a pujar por tener un lugar cada vez más importante. Y marcamos varias de los fenómenos de pluralización. El más pesado, le diría, el más amplio, pero no el único, fue el de la privatización de la seguridad en un sentido muy amplio. No ya la lógica de privatización de replicar el modelo policial, sino mucho más complejo en términos de desarrollos urbanos, barrios cerrados, la utilización de la seguridad privada en lugares públicos o cuasi públicos. Ejemplo clarísimo, estos son las universidades, lugares claves de seguridad nacional, o que antes se definían así, como por ejemplo los aeropuertos, donde ustedes se pongan a ver nuestras facultades, por ejemplo en la UNR, sin ir muy lejos, la municipalidad, bancos, aeropuertos, tienen una fuerte presencia de seguridad privada, que no es solo los señores con el palito que están ahí, o la radio, con sus uniformes dando vueltas, sino toda una tecnología que se vincula a la industria de la seguridad privada. Todo lo que es videovigilancia, tracking satelital de cargas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue lo que marcamos como las dos grandes fuerzas que producían este fenómeno. Después lo que hicimos, para los que no están acá, fue empezar a desagregar el delito de alguna manera para entender a dónde va cada lógica de prevención. Así que ahora vamos a arrancar un poco de cero y vamos a volver a algo con el que empezamos la clase pasada para empezar a pensar las distintas formas de prevención, o al menos en una primera división conceptual, porque en la práctica luego concreta, las formas de prevención se mezclan, no son nunca puras, pero predominan algunos componentes sobre otros que nos permiten hablar. En este caso me voy a concentrar en tres, en lo que es prevención social, lo que es prevención situacional y lo que es la prevención integral o la multiagencial. Lo primero que marcamos, esto está en el libro de Adam Crawford. Ustedes tienen, creo que uno de los capítulos, no me acuerdo si como obligatoria y luego como adicional, tienen el capítulo 3 de prevención situacional, pero deben tener también la introducción y el primer capítulo. En este primer capítulo, Adam Crawford, sociólogo inglés,
dice que las primeras preguntas que tenemos que hacernos para ir caracterizando las formas de prevención son la actividad que se propone, a quién o a qué se orienta esta actividad, qué se espera que esa intervención en concreto vaya a producir, qué es lo de esa intervención que se supone que va a conducir a un resultado, y en qué contextos es posible que esto suceda. Si ustedes dividen estos primeros puntos que marqué, uno podría decir que ese es el programa que organiza una estrategia de prevención del delito, ¿no? Cómo se piensa, dónde se va a intervenir. Y ese programa tiene lo que podríamos decir medios. Si ven el cursor, acá estarían los medios, cómo va a ser esa intervención, los fines que se buscan, ¿no? A quién o a qué se orienta y qué se espera que suceda. Y un cuarto punto que es central para diferenciar tipos de prevención, que es lo que uno, usando a Michel Foucault, diría la racionalidad de esa intervención política, que es por qué se supone que va a producir ese resultado que se busca. Si ustedes quieren dividir en muy grandes líneas, la prevención social lo que reconoce es que el fenómeno del delito tiene componentes que hacen a variables múltiples y diversas, y hay una preocupación sobre todo en trabajar sobre las condiciones estructurales, políticas y culturales que llevan a grupos de personas a cometer determinados tipos de delitos. Ese sería como el gran componente de la prevención social, y busca alterar esas condiciones, busca alterar variables estructurales que tengan que ver con el ingreso, con el trabajo, con el acceso a la educación, a la vivienda. Eso es una vieja, le diría ya, tradición en la criminología de reconocer que el delito tiene condiciones sociales que lo definen. Si uno por oposición mira lo que es la prevención situacional responde a otra racionalidad, que básicamente es decir, muy criticada hoy, pero que en los 80, cuando esto se comienza a presentar, fue muy potente, ahora vamos a explicar por qué, es que todo delito es un delito de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay personas con una disposición a cometer determinados delitos, que las condiciones sociales de la vida, la economía, el acceso al trabajo, a la educación, las culturas que se van produciendo en relación a esas situaciones estructurales, no tienen un impacto relevante, o una subversión política de esto, es decir, bueno, y si lo tienen son condiciones muy difíciles de alterar y hay que hacer algo rápido y pronto. Entonces, reconozcamos que el delito es oportunista, esto está muy discutido, ahora lo vamos a ver, que si las oportunidades están presentes, la mayoría de las personas la van a cometer, y que todo delito se basa en un cálculo racional libre, en el que los potenciales delincuentes, que seríamos casi todos en esta teoría, van a elegir el delito si le produce más beneficios que el no delito. Y por eso hay, lo hablamos la clase pasada, una mirada muy fuerte respecto de la idea de detección como forma de disuadir, pero no porque la detección en sí misma disuada, sino porque eleva el costo del delito. Si alguien está por cometer un delito y sabe que el riesgo de que lo descubran es alto, en ese cálculo racional va a preferir no hacerlo. Es una teoría que no ha mirado mucho, y en esto coincide con el enfoque de prevención social, en el monto de la pena, porque pareciera que eso no entra necesariamente en el cálculo racional. Esto ha sido muy criticado, y les doy un solo ejemplo de casos concretos de nuestra propia ciudad. Ser detectado y tener conflictos con la ley penal o eventualmente ir preso, para algún sector social puede tener un peso. Pensemos en delincuentes económicos, en los delitos de contrabando. Puede haber ahí un cálculo donde uno diga, bueno, si me descubren y tengo una causa penal y voy preso, por ahí no me conviene el contrabando en estos términos, no me conviene la evasión impositiva, etc. Pero eso se olvida, que hay sectores sociales para los cuales ir preso no es
un problema negativo, sino es parte de una construcción de identidad. Uno junta, en jerga de la calle, de nuestros barrios, uno junta chapa si tiene conflictos con la policía, uno junta chapa si va preso y se la banca preso. Entonces, lo que puede ser disuasión para un sector social no lo es para otro, porque juegan otras variables ahí. Uno puede, bueno, antes de pasar a esto, uno puede definir la intervención multiagencial. Sí. Hay gente en sala de espera. Vamos a ver, así entro, pasa que tengo que salir de compartir. A ver, denme un segundo. Esto es como llegar tarde a clase, pero bueno, interrumpimos y lo dejamos entrar. Un segundo. Sí, está bien. Gracias por avisar. A ver. Participantes. Ahí están admitidos. Bueno, vuelvo a compartir. Un segundo. Bien. Entonces decíamos que la intervención multiagencial en este primer esquema que estamos haciendo, lo que hace es, coincide con la social, en gran medida, o sea, reconoce que hay causas estructurales o causas de fondo, pero también reconoce que hay medidas de prevención situacional que pueden ser útiles y tener algún impacto. De hecho, esta posición, que es la que ustedes han leído textos de algunos de estos autores al comienzo de las clases, es la de Jock Ian y John Lee. Ustedes han leído Qué hacer sobre la ley y el orden, por ejemplo, al comienzo del curso. Ellos incluso hacen una caracterización política de estos tres tipos. Y uno podría decir, siguiéndolos, Adam Crawford hace algo parecido, que la prevención situacional es una posición política conservadora. ¿Por qué? Porque dice, a mí las causas sociales no me importan mucho, vamos a las cosas concretas, que es alterar el espacio físico del delito, alterar las oportunidades de cometerlo. Yo en la clase pasada le di algunos ejemplos clásicos de prevención situacional, que es hacer más difícil llegar al blanco. Al blanco es a lo que se busca con el delito. Alejar el blanco directamente y siempre con alteraciones de la situación o del medio ambiente físico. Clásicas de esto son, y ustedes las han visto en el transcurso de los años, por ejemplo, el rediseño de los bancos para que las cajas dejen de ser visibles al público. Es una típica forma de prevención situacional. Reorganizo el espacio físico, dificulto que se pueda ver quién saca dinero, o sea, dificulto el acceso al bien, el dinero que alguien está sacando, y evito así, por ejemplo, la famosa salidera. Las discusiones sobre que los taxis ya no lleven efectivo y funcionen solo con formas de pago que no impliquen el dinero, es un clásico ejemplo. Los vidrios en los taxis son un clásico ejemplo. La introducción que creció en los últimos, le diría, 30 años de manera exponencial, y tiene mucho que ver con la privatización también de los circuitos de videovigilancia, apuntan a lo mismo. Es bueno, yo te pongo cámaras para que vos, si lo vas a intentar, sepas que tenés más riesgo de ser descubierto y demás. El impacto de esto sabemos que fue nulo, porque cuantas más cámaras hay, menos gente las ve. Hacer una investigación utilizando cámaras, incluso en delitos muy complejos, no siempre es fácil, etcétera, etcétera. Pero tendría una mirada conservadora en ese sentido, en decir, no me importan las variables sociales, estructurales y culturales, uso el esquema racional de opción racional del delito, y eso se puede definir como conservador. Tiene además esta forma de caracterizar a la prevención situacional también razón en la genealogía de la prevención situacional. La prevención situacional se le da ese nombre y se empieza a desarrollar en los años 80 en Inglaterra,
en una alianza entre lo que es el Home Office inglés, sería el Ministerio de Interior de Inglaterra, ahí no hay Ministerio de Seguridad, todo lo que tiene que ver con la policía y la seguridad va a ese ministerio, como fue hace décadas en Argentina también. Hacen una alianza con una universidad muy conservadora en criminología, que es Cambridge, y empiezan a desarrollar este tipo de políticas. Y además, ¿por qué estaban muy en sintonía con el clima de época? Porque en los 80, Thatcher en adelante y los siguientes gobiernos conservadores, había una decisión concertada de achicar el estado de bienestar. Ustedes piensen que la idea de la prevención social tiene mucho que ver con la lógica política del estado de bienestar, en un contexto donde lo que se apuntaba era a reducir ese estado de bienestar de manera violenta y drástica. No era muy simpático hablar de prevención social del delito. Tenían a su favor que a pesar de los años de máxima intervención del estado de bienestar, de la posguerra, Segunda Guerra en adelante, el delito había seguido aumentando, entonces decían, bueno, no perdamos más tiempo en esto, hagamos otra cosa. Pero quienes se enrolan en la prevención multiagencial o integral también critican como liberales o idealistas de izquierda, lo van a ver en distintos textos, a la prevención social a secas. ¿Por qué? Y porque es una mirada muy mecanicista también, es pensar que yo altero condiciones sociales, estructurales, acceso a la educación, a la salud, al empleo, y que eso va a producir per se una reducción en la tendencia de determinados grupos a cometer delitos. La discusión es bastante rica en este sentido porque quienes están en esta posición de la multiagencialidad, y esto lo van a ver cuando más adelante cursen criminología, pero hago muy breves menciones ahora, es el reconocimiento de que en realidad lo que pesa no es la privación absoluta, o sea, no es la carencia de todo, no es la exclusión total, sino un concepto que lo toman de un sociólogo norteamericano, Merton, que es la privación relativa. Ustedes han visto algunas de estas cosas en las primeras, muy por arriba también en las primeras clases. ¿Y qué dicen con esto? La privación relativa ocurre donde lo que está en tensión es la inclusión cultural, en términos de expectativas, de que todos que vivimos en una sociedad supuestamente meritocrática, que uno acceda a las recompensas sociales, sobre todo las que tienen que ver con el dinero y el estatus, mediante la capacidad y el esfuerzo, y en realidad lo que termina sucediendo es que en sociedades desiguales, y cuanto más desiguales más notoria es esta tensión, la meritocracia es una mentira, porque uno de estos autores incluso usa una metáfora, la meritocracia daría la idea que estamos todos en una pista donde vamos a salir a correr, pero en la realidad la desigualdad hace que no todos larguemos del mismo lugar. Algunos largan muy adelante, otros largan muy atrás, y algunos directamente ni corren, miran la carrera desde la tribuna. Y eso produce esta idea de privación relativa, que es una comparación donde por qué yo no tengo o no estoy igual que aquel que sí está en una posición un poco mejor. Se lo expliqué muy rápido porque si no se nos va a ir la clase discutiendo esto. Entonces, ¿qué dicen los de la prevención multiagencial o integral? Jokian y sus colegas, que pensar a secas que las variables estructurales, las grandes variables estructurales, sociales, económicas, culturales y políticas resuelven el problema, es no reconocer la realidad de la acción social y del fenómeno del delito, que nunca es mecánica. Ahí tendrían, y la posición de esta corriente de intervención multiagencial se define a sí misma en contraposición con el realismo de derecha como realismo de izquierda, donde dicen sí hay que intervenir, pero las intervenciones son mucho más complejas, más específicas, etc. O sea, digamos que si lo miramos en este cuadro que tenemos acá, en esta pregunta, ¿qué es lo que la intervención va a producir el resultado? Es una explicación muchísimo más compleja que no excluye ninguna variable, o sea, aprovecha enfoques de distintas corrientes, incluida la de prevención situacional, pero dándole distinto peso.
Díganme cómo vamos hasta acá y si no quedó algo claro, es el momento de aclararlo, porque acá tenemos que cerrar los conceptos de las dos clases. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bien, si no hay, sigo. Para explicar esta mirada de intervención multiagencial, yo lo que voy a hacer ahora es avanzar explicando a dónde está esa mirada y la explicación de la multiagencialidad. O sea, si quieren, vamos a concentrarnos primero en estas 1, 2, 3, 4 preguntas que plantea Adam Crawford para definir los tipos de prevención. Vamos a tomar el abordaje multiagencial, porque es el más rico, es el más amplio, pero vamos a tratar de, en el camino de explicar el multiagencial, también marcar qué haría una mirada de prevención situacional y qué haría una mirada de prevención social más mecanicista, quizás. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Esta corriente siempre se plantea 3 preguntas claves para pensar el delito y su control. Bueno, y una cuarta que lo acabo de decir ahora. Jamás van a definir al delito a secas o al control a secas. O sea, jamás van a estar hablando de prevención sin entender el fenómeno del delito. Ni van a entender el fenómeno del delito sin hablar de la lógica del control. O sea, entienden el fenómeno como una diada inseparable. Según esta corriente, nosotros en la UNR hemos armado el programa al revés. Ustedes tendrían que haber tenido como materia más troncal del área criminología y como un área de problema más específico políticas de seguridad. Por acá estamos como poniendo en la forma en que armamos el programa. Fui parte del armado del programa, o sea que me hago cargo de las limitaciones. Estamos poniendo la respuesta al delito. Estas son las políticas de seguridad, sin haber dado una discusión con ustedes de por qué se produce el delito. Para esta corriente, la de la prevención multiagencial, 3 preguntas son claves además. Primero, y lo vamos a ver después en un cuadro, de qué es lo que se define como delito. El delito no es un fenómeno dado de antemano, es un proceso político muy complejo, donde se juegan variables sobre todo de poder en las definiciones y que cambian con el tiempo. Miren, les doy ejemplos muy rápidos. El consumo de sustancias hoy penalizadas hace la primera mitad del siglo XX no estaban penalizados, es más, se vendían en las farmacias. En las farmacias argentinas se vendía cocaína en frasquitos y se usaba como una medicina. En algún momento, por procesos políticos, le diría globales, se criminaliza. Y en algún momento se van a ir descriminalizando, como está pasando, por ejemplo, con el uso medicinal o recreacional de la marihuana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre hay un proceso de definición que quien quiera pensar la prevención no puede dejar de tener en cuenta. Pensemos 2 ejemplos más de cómo pesan las definiciones. Si ustedes toman lo que hoy podríamos llamar como violencia de género, durante muchas décadas no fue problematizado, es más, fue reconocido como una virtud, ¿no? La imposición del varón en la casa sobre las mujeres, y luego por cambios muy importantes sociales empiezan a ser problematizadas como acciones censurables, como delitos y sobre los cuales hay que intervenir, ¿no? Son las discusiones hoy con conceptos como el femicidio o feminicidio. No es que antes no había asesinatos de mujeres por varones motivadas en cuestiones de género, sino que no se las reconocía como tales. O sea, los cambios se dieron en esta esfera número 1. Y eso para la prevención es fundamental, porque si no nos perdemos de dónde vienen las bases sociales de esas definiciones. Pregunta 2, le diría que es la más importante de todas, para cualquier política de salud, económica, de educación, que es el por qué suceden las cosas. ¿Cómo hace uno para pensar una política de seguridad en sentido general o de prevención en sentido más específico si no sabemos qué condiciones hacen posible cada tipo de delito? O sea, ¿cómo prevenimos aquello cuya dinámica desconocemos o no queremos conocer, como es la de la prevención situacional? Y la última pregunta, muy importante y muy evidente en contextos como el nuestro, donde
donde la participación policial en los delitos, la participación judicial en los delitos y la penal en general es clave, es cómo se responde a los fenómenos del delito, qué consecuencias traen esas respuestas. O sea, no es indiferente a la prevención la forma en que se responde a los delitos. Y le doy rápido un ejemplo. Si tenemos sectores de nuestra población, jóvenes, varones, de los sectores populares de determinados barrios, cuyas condiciones sociales, culturas inmediatas pueden generar tensiones que se pueden resolver con determinados tipos de delitos, si a eso le sumamos una intervención policial que los sobrecriminaliza, que los detiene, que les impide circular solo por su cara, su color de piel y su clase social, esa intervención es totalmente detrimental en términos de prevención, porque, por ejemplo, aumenta una cultura de oposición a la legalidad, de rechazo de la legalidad, porque es visto como algo injusto, porque además aquel que me para cuando quiero salir del barrio es el que los viernes pasa a cobrar en el punto de venta de drogas y yo lo veo. Aquel que me dice que cumpla la ley me tortura cuando me mete preso, o me humilla o me acosa. Entonces, las tres variables son siempre muy importantes. Esta corriente lo que hace, y esto es muy útil, deconstruye la idea del delito y del abordaje del delito en varias formas de deconstruirlo. Esta no vamos a ver todas, pero vamos a ver algunas. La principal, le diría, es que que es hablar de la forma del delito. Y lo primero que van a marcar es que el delito es relaciones sociales, siempre. ¿Entre quiénes? Entre el potencial transgresor, entre la potencial víctima, entre la sociedad civil, y en esta teoría sociedad civil es todo aquello que no es Estado, y el Estado y sus agencias. Obviamente cada uno de estos vértices es muy complejo, porque hablar de Estado y sus agencias, acá estaríamos metiendo, por ejemplo, las instituciones que intervendrían en la prevención social, también en el control penal. En sociedad civil uno podría decir, bueno, acá están los grandes movimientos, feminismo por ejemplo, movimiento ambientalista, movimiento de derechos humanos, que empiezan a decir que algunas cosas que suceden o que estaban sucediendo, daños al medio ambiente, violencia machista hacia las mujeres, violencia policial, no solo que son inaceptables, sino que deben convertirse en delito y que el Estado debe intervenir sancionando al infractor, protegiendo a la víctima, etc. ¿Qué más van a decir? Que cada punto de vamos para atrás, que cada punto de estas interacciones tienen una historia, tienen una posición en la estructura social. O sea, y que eso hay que analizarlo por tipo de delito con mucha especificidad. Si uno se pone a mirar fenómeno bien rosarino, desgraciadamente, violencia letal entre jóvenes y sectores populares, que van a tener una clase dedicada a eso, bueno, ¿quién es el potencial infractor? Joven, excluido del mercado de trabajo más formal, que vive en determinadas áreas urbanas, donde muchas veces el rol entre el transgresor y la víctima se cambian todo el tiempo. Nosotros en las investigaciones que hacíamos de la cátedra de criminología, a esto le llamábamos violencia lateral, porque la dinámica se la pega a un grupo, se la devuelve al otro y se da una dinámica de violencia donde el que hoy fue infractor, mañana puede pasar a ser víctima del fenómeno. Pero hay una pregunta sobre su lugar en la estructura social. Y cuando hablemos de estructura social, piensen en las grandes variables que definen nuestra existencia. Y son variables que no manejamos. ¿Dónde nacimos? ¿Dónde nacimos en términos de clase social? Nuestro color de piel, nuestra raza, el lugar en el que vivimos, si somos varones o somos mujeres, si vivimos en un área rural o en un área urbana. Hay toda una historia detrás del infractor o transgresor, y esas variables son las que de alguna manera lo van poniendo en esta situación. Y también lo pone en esta situación las respuestas que el Estado tiene hacia esos sectores sociales. Y uno podría decir lo mismo de las víctimas. Las víctimas no aparecen en un vacío, digamos, se construyen también socialmente. Y dependiendo de esa posición de las víctimas en la estructura social, son, entre comillas,
más o menos víctimas. Y otro ejemplo de Rosario, si ustedes quieren. ¿Vale lo mismo el homicidio de un joven que tiene antecedentes penales y sucede en un barrio en lo que van a llamar, o antes llamaban ajuste de cuentas, ahora dicen disputas territoriales, le van cambiando los nombres, pero es más o menos lo mismo? ¿Vale lo mismo esa muerte que la muerte de un, por ejemplo, almacenero o un laburante en el centro de la ciudad? Y la realidad es que no. Nosotros hicimos investigaciones con el sistema de Administración de Justicia Penal viejo sobre cómo se investigaban los homicidios en 2 barrios de Rosario con alta tasa, Tablada en zona sur y Las Flores. Y lo que quedaba claro es que los homicidios de esas víctimas en particular, salvo que hubiera alguien impulsándolas, no se investigaban. Se levantaba el cuerpo, se hacía alguna intervención forense en el lugar, la autopsia y después las causas, si no había alguien impulsándolas, no avanzaban. Y muy por el contrario sucedía cuando la víctima tenía un perfil de víctima, entre comillas, socialmente aceptable. O sea que la posición en la estructura social de las víctimas también tiene que ver. Y uno puede hacer el mismo cálculo si piensa en delitos de los poderosos, ¿no? Lo que la criminología llamamos delito de los poderosos. Cuando el infractor ya quizás no es un individuo, sino es una corporación, por ejemplo, dañando el medio ambiente, con una fuerte capacidad que no tienen los infractores de sectores populares de posicionarse sobre el Estado y, por ejemplo, hacer que sus prácticas ilegales sean legales o que sus prácticas legales dañosas nunca pasen a constituir delito y no sean preocupación del Estado. Como les dije, muchas veces empezar a entender esto que sería el delito, la transgresión, tiene más que ver con cambios en la sociedad civil, cambios culturales, históricos. Yo le di 3 ejemplos bien aplicables a la Argentina, que son las luchas de los movimientos feministas, las luchas de los movimientos de derechos humanos y, por ejemplo, las luchas medioambientales. Pero uno también podría decir, por ejemplo, en distintos lugares de nuestro país, las luchas de las comunidades o grupos indígenas o de pueblos originarios que empiezan a mostrar que prácticas toleradas no deberían serlo, ¿no? Y hay ejemplos a montones de esto. Entonces, si uno quiere hacer prevención del delito en serio para la mirada multiagencial, debe intervenir en todos los puntos de este cuadrado de interrelaciones. Yo no lo tengo en esta, pero cuando trabajo el tema de derechos humanos, hay muchas veces que las transformaciones en la sociedad civil, por ejemplo, en lugar de impactar sobre el Estado, yo generalmente hago un cuadro que agrego acá un punto más, que es Sistema de Naciones Unidas y Sistema Interamericano, que son las que impactan luego en que el Estado adopte determinadas definiciones de delitos que además son violaciones a los derechos humanos. Les daría, por ejemplo, el ejemplo de la definición de la tortura. Es una convención muy nueva en términos de convenciones. Es la Convención de la ONU contra la Tortura, es de mediados de los 80, y la del protocolo facultativo, más reciente todavía, fue adoptada en el año 2004, y esas definiciones, cuando los estados, como el caso de Argentina, ratifican esas convenciones, empiezan a impactar en su sistema penal, en sus formas de intervención, en comprender a las víctimas y demás. Preguntas hasta acá, porque esto es muy importante. Si uno piensa la prevención multiagencial, es pensar el todo sobre delitos específicos. A ver, no es lo mismo trabajar en una política de prevención del tráfico, del contrabando de soja, por ejemplo, que de arrebatos, arrebatos en el centro. Los actores son otros, las condiciones estructurales de cada uno son otras, las víctimas cambian, las relaciones de poder sobre todo cambian. Volvamos a prevención situacional. ¿A dónde se ubica la prevención situacional? Bueno, la prevención situacional, como dijimos, ¿qué va a decir? No me importa. Sus condiciones
socioestructurales irrelevantes. No las voy a atender. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer simplemente que este segmento sea más difícil de suceder, por los ejemplos que dimos, sobre todo intervenciones sobre el medio físico y sobre las posibilidades. No cambio al potencial ladrón que hace salideras, lo que hago, le dificulto la visión a las cajas, meto cámaras de seguridad para poder identificarlo y hago que esto sea más complejo, ¿no? Un ejemplo clásico. Hay políticas, y esto me llevaría a una de las últimas preguntas que hace Adam Crawford, no quiero volver atrás para no distraerlos, pero nos llevaría a la pregunta también de cuán deseables políticamente son, ¿no? Una mirada más valorativo-normativa sobre las políticas, porque, por ejemplo, una forma clásica de prevención situacional es mantener a determinadas personas lejos de determinados lugares. Nadie lo va a decir a eso, pero es muy simple ver qué pasa cuando un joven con determinada vestimenta y determinada conducta entra a un gran centro comercial. Lo van a seguir las cámaras, van a tratar de que no entre. Buena parte de la política policial, de crear cinturones invisibles en la ciudad, pero muy visibles para los que lo sufren, que es no circules. No te salgas de las flores, no te salgas de Tablada, porque si salís de esos espacios, yo te voy a parar, te voy a controlar, porque venís en moto, porque tenés determinada ropa, etcétera, etcétera. Y eso es una clásica medida de prevención situacional. ¿Por qué esa prevención es además conservadora y ocurre en la época de la privatización? Porque, como ustedes podrán inferir a partir de los ejemplos, buena parte de las medidas de prevención situacional le tocan a la potencial víctima. O sea, le tocan al banco, por ejemplo, que tiene que rediseñarlo, le tocan al taxista, que tiene que poner el vidrio, que tiene que poner un postnet para no tener dinero, le tocan al sistema de transporte público para que haya tarjeta en lugar de dinero, o le tocan en un sentido más amplio a la sociedad civil a través de, por ejemplo, la instalación generalizada de circuitos de cámaras de videovigilancia privadas. Ahí está su lógica fuertemente privatizadora y conservadora. Lo que no quiere decir que no funcionen. Digo, esto, evaluando y sopesando un poco los aspectos negativos, no quiere decir que no tenga cierto impacto estas medidas. Y los que abogan por la prevención situacional las reconocen y dicen, no las descartemos necesariamente. Si uno se queda en la mirada más de lo que sería una mirada liberal o idealista o de control social mecanicista, la gran intervención sería desde acá, el Estado, con políticas sociales muy fuertes, impactar sobre las condiciones sociales de las personas que se visualizan como potenciales transgresores. El tema es que en general estas medidas siempre han apuntado a jóvenes y pobres, y van a ver en la bibliografía que tienen incluso toda una discusión que es correcta, pero que a mí me parece también un poco importada inútilmente desde otros contextos, que es que la prevención social a secas lo que genera es aumentar la sobrecriminalización de sectores sociales y transformar las políticas sociales de salud, educativas, de empleo, etcétera, en políticas de seguridad. A mí, la verdad, les soy honesto, en el contexto argentino hay tan poca prevención social y multiagencial que esa discusión me parece banal en este momento. Ojalá pudiéramos darnos esa discusión por criticar muchas políticas sociales de prevención del delito, pero la verdad es que en general no las hay o son muy pocas. Entonces, volviendo, intervención multiagencial lo que va a hacer es definir con precisión de qué delito se trata y entender a los actores que juegan en este círculo. Les doy otro ejemplo rápido para que vean a qué se refieren. Si ustedes se meten con el robo de autos, ¿no? Robo que en general se está haciendo cada vez más, se empezó a hacer a mano armada, porque los autos tienen sistemas más sofisticados de seguridad, son más difíciles de levantar.
lo que uno sabe es que hay un mercado donde esos autos robados se dejan en determinados puntos para que en la jerga se enfríen, por si tienen control satelital. Después viene otra parte de la organización, levanta el auto, lo lleva a un desarmadero, el desarmadero lo desarma ilegalmente, circulan esas autopartes por todo el país y van a parar a puntos de venta, como en Rosario es la calle San Martín. Ahora, si uno quiere hacer una mirada un poco más compleja de ese fenómeno, la pregunta es, ¿por qué resulta más económico comprar una autoparte robada que comprar una legal, al punto de sostener una industria tan compleja de ilegalidad? Ladrones, los que levantan los autos, los que los desarman, los que los transportan. Bueno, sucede, y sobre todo va sucediendo, es muy visible con los autos más viejos, porque las automotrices no garantizan durante una cantidad de años determinada la provisión de repuestos legales. ¿Por qué se roban los autos de los 90 en este momento? Y porque los repuestos no están, no se consiguen, por ende son caros. Entonces, una típica política de prevención integral apuntaría, entre otras variables, a que el Estado, mediante sus herramientas de regulación, ordene a las automotrices, les cambia la regulación, a garantizar autoparte de los autos que vende por más tiempo, cosa que en muchos países suceden. Una clásica de hace 10 o 15 años fue exigirle a las empresas de telefonía celular que dieran de baja, cosa que era simple y se podría haber hecho siempre, los teléfonos robados. A las empresas no les interesaba porque eran, de hecho, más clientes y era más trabajo. ¿Por qué voy a tener que tomarme ese trabajo? Bueno, ahí tienen miradas donde entienden un poco esta circulación. En el ejemplo que leí, las autopartes robadas, fíjense que quien es víctima también, por una tolerancia que tenemos en la sociedad civil, no tiene ningún problema de ir a comprar autopartes que pueden estar manchadas de sangre, porque son más baratas, punto. Yo no soy ladrón, ¿no? Voy y compro. Entonces, hay lugares donde las campañas de no compre robado, por cómo son esas sociedades, tienen mucho más impacto que en otras. Hasta acá vamos, porque esto es bastante complicado. Preguntas, comentarios, críticas, desacuerdos, opiniones. Me preocupa porque cuando yo la verdad que veo en los cuadraditos las caras y no sé, no es lo mismo que dar una clase presencial, no sé cómo vamos con el tema, pero pregunten, critiquen, no tengan, porque es la única forma de saber si vamos más o menos bien. Profe, Yo, si no, dale. para entenderlo bien, entonces, la multiagencialidad se llama. Sí, multiagencialidad. Sí. Lo que hace es primero definir bien cuál es el delito y después entender a los 4 actores que hay en este esquema. Sí, lo que hace, como bien dijiste vos, es primero parte de una teoría, digo, ahí está la racionalidad, el punto 4 de la pregunta de Crawford, que dice, el delito es un fenómeno profundamente complejo, en la que intervienen siempre estos 4 puntos, en donde cada punto tiene una historia y tiene una posición en la estructura social. No, cada punto tiene una historia, no es lo mismo la policía de Santa Fe, que la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que se creó en democracia, que tiene un trabajo acotado en los aeropuertos, etc., ¿no? Hay una trayectoria en el tiempo de cada uno de estos puntos. Y después dice, tomo esto como parte de partida, tomo en cuenta las definiciones, tomo en cuenta qué se piensa en esa sociedad respecto de estos delitos, quiénes son las víctimas, de dónde salen, quiénes son los potenciales delincuentes, de dónde salen, cómo es esta interacción compleja, lo bajo a la especificidad de cada delito y pienso cómo en concreto, en una ciudad en particular, porque tienen una lógica muy fuerte de especificidad local, ese fenómeno se da. ¿Y qué hago después? Y de ahí viene el nombre multiagencial, o si quieren más en argentino, interinstitucional. Lo que hacen es ver cómo se puede intervenir, ahora lo vamos a ver en la siguiente, en distintos puntos de la trayectoria de ese fenómeno. Y ahí convocan a un abordaje interinstitucional o multiagencial. De ahí viene la palabra. A ver, si tomen el ejemplo del mercado de autopartes. Bueno, hay un trabajo fuerte para hacer en determinados sectores
para que haya otras alternativas más atractivas, hay una política más social, le diría, respecto de quienes van a robar los autos. Hay un trabajo fuerte a hacer en la sociedad en general respecto de lo que implica comprar autopartes robadas. Hay un trabajo fuerte que el Estado debe hacer sobre cómo regula las automotrices, estarían acá. Hay un trabajo fuerte para convencer a las víctimas que no sean parte de este circuito comprando robado. Se puede intervenir también con variables más del presente del fenómeno e impactar acá. Hay que tener en cuenta cómo se interviene. En provincia de Buenos Aires, las intervenciones policiales en los robos de vehículos a mano armada en general han terminado con muertos, incluso con policías muertos. Entonces hay toda una mirada compleja que es específica de cada delito, específica de cada país y hasta a veces tiene mucha especificidad local. Profe, bueno, provincia de Buenos Aires, justo que la nombró, no tiene ahora un registro nuevo que se registran las autopartes. Tiene una chapita los autos ahora, para que no puedan venderse o para ubicar de dónde salen, que sería algo de la situacional. Sí, tal excelente ejemplo. El Registro Nacional de la Propiedad Automotor tiene autopartes que se pueden comercializar. Es un sistema ya de unos cuantos años, tiene como 15. Autopartes que están prohibidas de comercializar y autopartes que para ser comercializadas deben pasar un control del INTI en términos de seguridad. Si son esas que requieren de control o son de las autorizadas, llevan, como bien marcás vos, una identificación del registro de la propiedad, el RPNA, de la propiedad automotor, y hace que esas partes sean legales. Es absolutamente así. Y hay otras que están prohibidas directamente por un tema de seguridad vial, sobre todo, que no se pueden comercializar usadas. Como ustedes saben, para desarmar un vehículo hay que hacer un montón de trámites, incluso si tuviste un siniestro con destrucción total de tu auto, dar de baja el auto implica cuestiones que tienen que ver con el destino que van a tener las autopartes para que sean legales. Eso es un muy buen ejemplo de prevención situacional, ahora lo vamos a ver, o de intervenir en la economía del delito. Ahora lo vamos a ver. Vamos a seguir avanzando. ¿Alguna pregunta o comentario más? Bien. A ver, este enfoque del que estamos hablando, el multiagencial, reconoce, básicamente esto lo venimos diciendo, que los transgresores y las víctimas son producidos socialmente, que no vienen de la nada, que el delito es un producto social, que sucede cuando hay estructuras de oportunidades delictivas. Estructura de oportunidades delictivas es bastante complejo, pero tomen el ejemplo de la economía delictiva. Y la economía delictiva es igual a la economía legal, lo que pasa es que está prohibido el bien o el servicio que se ofrece. Les doy un ejemplo clásico. Las autopartes son bienes perfectamente legales, pero en determinadas condiciones se vuelve su comercio o su tenencia incluso ilegal. Y siempre hay que pensar en cómo funciona esa economía. O sea, ¿qué es lo que la sostiene? Hablar por ejemplo, de narcocriminalidad es absurdo si uno no entiende que hay una economía gigantesca que sostiene el delito, y que es una economía que tiene que ver con que hay montones de personas que quieren consumir determinadas sustancias delictivas y otra gente dispuesta a venderlas. Hay una oferta y una demanda de eso. En el medio pongan todo lo que quieran de corrupción, lavado de dinero y demás, pero hay, sobre todo, es economía del delito, piensen en oferta clásica idea de economía y demanda. Otra vez, de bienes prohibidos o de servicios prohibidos. El ejemplo muy clásico, la otra vez, el contrabando de soja. La soja no está prohibida, es un bien perfectamente legal. Ahora, cuando uno evade controles, la mete en un puerto seco, no la declara, la transporta sin declararla, se la lleva en bolsas a el soberbio en Misiones y las baja ahí para que venga otro a buscarla en Paraguay, aparezca como soja paraguaya y se exporte desde Paraguay para evadir impuestos. Bueno, ahí hay una economía que sostiene eso, ¿no? Una economía que, en los delitos de los poderosos es muy claro. Paraguay exporta el doble de la soja que produce. ¿Y de dónde sale ese doble de soja que sale como Paraguay y no produjo Paraguay? Y sale de Argentina y de Uruguay. ¿Por qué?
y porque es redituable evadir impuestos en Argentina, evadir retenciones, correr el riesgo de todo esto de lo que implica y llevarla y volver a sacarla. Y se hace en escala pequeña, ya un productor o una copia moviendo 5 o 6 camiones con un par de toneladas en bolsas, o se hace en gran escala cargando las barcazas en puertos donde hay un control deficiente y llevándose en grandes cantidades la soja al Paraguay y después se vuelve a exportar como soja paraguaya. Digo, hay una estructura de oportunidades delictivas cuyo principal componente, pero no el único, es la economía. Y la tercera variable que esta corriente le va a prestar atención es que las respuestas que se dan al fenómeno son parte de su configuración y no pueden entenderse como solo malas medidas, buenas medidas, son parte del fenómeno esas respuestas. Si seguimos, uno podría, esta teoría que les digo hace lo mismo, y acá vamos a tratar de ubicar a las distintas formas de prevención. Y es de lo que venimos hablando, pero organizado de otra manera. Hay como un antes del delito, ¿no? Son las condiciones o las causas de fondo, estructurales, etc. Las más inmediatas, que tienen que ver con cómo, esto es bien complicado, pero se los digo lo más simple que pueda, qué chances tengo yo de afectar esas causas o condiciones estructurales que me incluyen culturalmente y me excluyen laboralmente, por ejemplo, ¿no? A ver, tomo la tercera y les doy un ejemplo. Y luego el contexto cultural inmediato donde esto sucede. Entonces, una prevención social bien hecha, pero les diría más bien la multiagencial bien hecha, va a decir, yo quiero intervenir en todos estos puntos. Y un ejemplo de intervención en estos puntos, a veces es muy difícil modificar condiciones estructurales porque responden a grandes fenómenos políticos y económicos, ¿no? Tomen, por ejemplo, la fluctuación del empleo post-crisis del 2001, crecimiento, crisis 2009, etcétera, etcétera, etcétera. Pero puedo empezar a hacer cosas en el segundo nivel y muchas en el tercero. Si ustedes ven buena parte de por qué, a ver, la pregunta, ¿no? de la crítica a las miradas mecanicistas, ¿por qué no todos los que están en una condición estructural de exclusión transgreden la ley penal y salen a robar o se hacen narcos? Bueno, en realidad uno dice, si tenemos un 40 y pico % de jóvenes, niños en situación de pobreza, el mundo en términos de delito, o la Argentina en términos de delito, debería ser un infierno. Y sin embargo, si bien las cosas están mal, no se parece a Brasil, por ejemplo. Y eso tiene que ver con esto, con la variable 2 y la variable 3. ¿Qué ocurre en lo que en sociología llamamos las mediaciones entre las acciones y las condiciones estructurales? ¿Cómo se procesan esas condiciones estructurales? Y si las quiero hacer más fácil, este tercer punto tiene que ver con, por ejemplo, todo aquello que hay si seguimos con el ejemplo criminalidad de jóvenes de sectores populares, todo aquello que hay en el barrio que de alguna manera me incluye paliando las tensiones que produce mi posición en la estructura social. Los clubes, las iglesias, los movimientos políticos, la escuela. Esto es lo que construye el contexto más inmediato. Una mala intervención policial te hace pedazos esto también, porque todos los esfuerzos de control social informal, que estarían, miren, me voy para atrás, que estarían en este vínculo, ¿no? Acá estarían las escuelas, las iglesias, las organizaciones políticas, las organizaciones de base, etcétera, impactan fuertemente sobre un potencial infractor. Y explican por qué no hay un vínculo directo entre condición estructural y delito. Pero se los pongo al revés. Todo ese esfuerzo, si uno tiene una policía que es parte del delito, que pasa a cobrar por todos los puntos de venta de droga, bueno, el impacto de inclusión en términos de pensar salidas que no tengan que ver con la transgresión, con el uso de la violencia, otra forma de construir identidad, terminan muy debilitadas por lo que hace, por ejemplo, la policía, lo que permite la política y demás. Imagínense en una situación como la nuestra, donde tenemos 3 fiscales presos o con prisión preventiva
y un par en juicio, digamos. El contexto es, en términos de lo que produce, es muy detrimental, muy negativo. Pero esto sería el antes del fenómeno, ¿no? Son las intervenciones que apuntan a producir condiciones de mucha escala, de escala más pequeña, y de una que podría tener que ver con prácticas incluso barriales. Después tenemos, y acá uno podría decir, acá estaría situada la prevención social del delito en sentido amplio. La multiagencialidad es más precisa porque lo que te va a buscar es cómo para cada delito, en cada contexto particular, estas variables operan y qué puedo hacer para modificarlas. Bien, seguimos. No, esperen. Habría un presente del delito, ¿no? Donde digamos que las variables de fondo ya están jugadas y alguien está por transgredir. Pero bueno, acá tiene mucho que ver esto que hablamos antes de la estructura de oportunidades delictivas. Si yo logro reducir el precio de las autopartes, se va a reducir significativamente lo atractivo de ese mercado. Cuando legalice determinadas sustancias hoy penalizadas, es un largo y sinuoso camino la legalización, pero hay muchos países que están avanzando en ese sentido. Bueno, esa estructura de oportunidad delictiva va a ir perdiendo su fuerza. Si tengo capacidad para impactar en este nivel, por ejemplo, el mercado de drogas, ahora lo vamos a ver en otra forma de construir, y voy a tener mucha más suerte que si lo único que hago es meter presos pequeños vendedores, pequeños dealers y consumidores, que ha sido el grueso del esfuerzo de nuestro sistema penal. ¿Por qué? Y porque no toco la estructura. Ya no llego a los lugares que lavan el dinero, no voy a donde el dinero ilegal se junta con el legal, de manera ilegal, ¿no? Pues tiene que ver con todo lo que son fondos de inversión, las llamadas cuevas, etc. ¿Cuál es el presente clásico del delito y el momento de comisión? Ahí estaría, sobre todo, acá y quizás un poco en la estructura, la prevención situacional. La prevención situacional juega fuerte acá. Esto está jugado, el antes ya está jugado, no me interesa, no voy a gastar en estado de bienestar, no, el pobre que se joda, pero puedo intervenir acá. Como pienso que además todos son potenciales delincuentes que van a aprovechar la oportunidad, y bueno, hagámosla más difícil, alteremos físicamente los lugares y las situaciones para que eso no pueda suceder. Acá estaría, sobre todo, la lógica del patrullaje policial, que ya vimos en la clase anterior, cómo sucesivos estudios en los años 70 marcaron el bajo impacto en el momento de comisión. Y les cuento uno que no les conté la clase pasada. Cuando en los 90 se pudo empezar a georreferenciar con bastante facilidad, por ejemplo, hicieron varias ciudades inglesas, superpusieron los patrullajes policiales con los delitos cometidos, los denunciados y los medidos por encuesta de victimización. Y llegaron a la conclusión que, por ejemplo, para el robo en las viviendas, o sea, lo que nosotros llamaríamos un escruche, entrar en una vivienda cuando no hay nadie adentro, las chances de que coincidan una patrulla policial con un robo en el espacio y tiempo ocurría una vez cada 8 años. O sea, una vez cada 8 años era probable que hubiera una patrulla a 100 metros de donde estaba ocurriendo un escruche, que no quería decir ni siquiera que lo vieran. Tomen además todos los datos que le di en la clase pasada sobre las críticas que hubo al impacto del patrullaje policial para afectar esto. Tomen encuestas de victimización que marcan que en general, salvo los delitos muy graves, nunca se denuncian inmediatamente, con lo cual la velocidad de respuesta ante la comisión de un delito tiene un impacto muy bajo, etc. Pero si ustedes quieren decir a dónde está la prevención situacional, está sobre todo acá. Y después viene el gran después del delito, que es la detección. Eso para algunos delitos es muy importante. Y cuando digo detección, no lo lean en clave jurídica. Detección es ante un hecho X delictivo, tengo elementos que me permiten identificar a un potencial sospechoso o sospechosa. Básicamente con las condiciones que en nuestro sistema procesal serían llevarlo a una audiencia, ¿no?
O sea, tengo elementos que me permitieron identificar a alguien que pueda haber sido. También vimos en la clase pasada cómo las formas ficcionales de detectar los delitos son un gran verso de la literatura, del cine y de la televisión. El CSI es un verso absoluto. Los delitos se detectan por información de calidad que le da el público a la policía. Otra vez, si quieren, vamos para acá atrás. El delito, esto se detecta o lo detecta la policía cuando de acá y de acá recibe información de calidad respecto de lo que ha sucedido de la manera más inmediata posible de una vez transcurrido el delito. No es por un trabajo de detectives, no, es información. Y por eso los delitos donde hay un conocimiento en general entre víctima y victimario son los que más se esclarecen, casi más de un 80-90%. Los homicidios, la violencia sexual y las estafas tienen una tasa muy alta porque en general quien comete ese delito tiene algún vínculo con la víctima o forjó un vínculo para defraudarla o estafarla, entonces la víctima puede aportar información rápido. Como ustedes saben, el riesgo de homicidio más grande lo tenemos adentro de nuestra propia casa, después entre nuestros amigos y vecinos, después entre la gente que conocemos por nuestro trabajo, y muy infrecuentemente corremos riesgo que venga un asesino y nos mate porque sí. Entonces por eso se esclarecen mucho esos delitos. Salvo en Rosario, donde tenemos un sistema de investigación penal desastroso, patético, pero bueno, otra discusión. Entonces, estábamos acá. Y después la respuesta que se le da al infractor va a tener un impacto muy importante. Si la respuesta es meterlos a todos, con prisión preventiva, a todos los sectores populares, en cárceles, donde la única manera de sobrevivir es mediante la violencia y la corrupción, imagínense el impacto que va a tener esto en la trayectoria de esta persona. O sea, si nuestra respuesta desde acá, cuando lo detectamos, es mandarlo a delinquir durante los años que le toque su condena, ver si puede coimear al policía o al fiscal, y vivir en un espacio de violencia como son las cárceles, bueno, nuestro impacto en términos de prevención es catastrófico. Y la respuesta a la víctima también, y de manera creciente, también tiene un impacto muy importante, que estudiamos mucho la victimología y cambia de delito en delito, y también tiene que ver con pensar, no quiero volver al cuadrado, en la posición social de la víctima. El robo de un bien en una familia de clase media, con ciertos recursos, tiene un impacto económico que no es el mismo que le sucede a una persona que con mucho esfuerzo pudo llegar a tener un auto que ni siquiera está asegurado, que es un medio de trabajo. O sea, en la respuesta a la víctima también se piensa la posición estructural de la víctima y su vulnerabilidad. No es lo mismo el temor que genera un delito en una mujer que en un varón, en una persona joven que en una vieja, etcétera, etcétera, etcétera. La intervención multiagencial, que va a decir todas las variables, todo lo que podamos en todas. La social, y se va a quedar por acá sobre todo, en las dos primeras, con suerte en la tercera, y las de situacionales van a estar, le diría, estructura, momento y detección sobre todo. Como les dije, no hay ninguna pura, porque uno puede hacer una estrategia de prevención situacional, lo que no quita que después te metan preso, que se haga algo con la víctima, digo, en un enfoque más tradicional. Lo que ustedes sí pueden ver acá, y vamos a ver cómo vamos de horario, medio pasado, y está bien, sería importante que lo vinculen con lo que decíamos antes, de la pluralización de actores. Cuando uno piensa la prevención así, fíjense que excede ampliamente en términos de agencias o instituciones, y de ahí el nombre, que van a intervenir, porque quienes intervienen acá son las grandes variables políticas sobre promover el empleo, asistir a quien no llega al empleo, acceso a la educación, salud, bla, 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 bla. Acá tienen que ver con cómo se procesan esas situaciones de tensiones estructurales, acá cómo se opera a un nivel más micro, ¿no? Ahí aparecen municipalidades, iglesias, escuelas, grupos políticos, grupos de base, etcétera, etcétera, etcétera. Acá sí aparecería, les diría, el sistema penal más clásicamente, acá en adelante, ¿no? Pero por eso, ¿por qué está tan fuertemente vinculado con la pluralización de actores, la rediscusión de la prevención? Y bueno, por estas cuestiones. Voy muy rápido para que vean
algunas otras cuestiones importantes en materia, y muy, muy rápido. El delito también se puede deconstruir respecto de cómo son las relaciones entre las distintas partes que intervienen y cómo es su distribución en el espacio. Esto es un esquema que en la realidad no es más así, porque no es más piramidal, es más bien nodal, pero hacerlo nodal no me entraba en la pantalla. Y escapa a mis pobres capacidades de diseño en PowerPoint, entonces me salió bastante, lo hice bastante esquemático, pero a ver, piensen, hay países donde hay organizaciones que se encargan de producir y procesar, por ejemplo, plantar coca, procesar la pasta base, moverlas hacia otros países. De ahí del tráfico luego aparecen quienes las vuelven a procesar o cortar, las distribuyen, y de ahí va bajando en una escala cada vez más grande, donde están los dealers, están los que venden, están los que son usuarios y dealers a la vez, o sea que venden para consumir, y están los usuarios a secas. Sobre esto, cuando uno lo deconstruye así, para pensar la prevención, varias cuestiones primero. En este tipo de delitos, todos los vínculos son consensuales. Son los llamados delitos, entre comillas, sin víctima, porque obviamente el que produce y le pasa al traficante, el traficante quiere comprar, este también, y hasta abajo también. Son muy complejos para abordar en forma penal clásica, en primer lugar por eso, porque no hay nadie que vaya a denunciar. ¿Qué sucede? Que este consenso en la interacción, bueno, en una economía como la de drogas, puede ser que en algunos puntos, o en todos, se resuelva de manera violenta también. O sea, cuando le dejó de pagar a o se fue con este otro, puede ser que esto se arregle a los tiros, y ahí es donde empieza a haber alguna intervención penal que va descubriendo estas variables. Uno podría decir que, no me entra en el gráfico, pero que de acá y de acá, también hay vínculos con los sistemas de la economía formal. Hay que comprar dólares, hay que lavar el dinero, hay que ver dónde lo invierto, hay que ver cómo lo blanqueo. Y eso también es consensual. Fíjense, para nombrar casos recientes de Rosario, cómo se llega a una cueva en la que un distribuidor chico local cambia, ¿y por qué lo mataron? Por una disputa entre un par de estos. Entonces, en el teléfono aparece el vínculo con Corrientes y Córdoba. O sea, nos movemos de los lugares de pobreza y violencia a los lugares de opulencia de nuestra ciudad. Pero no salió en una investigación de drogas, salió en una investigación de un homicidio porque llegaron a un celular. Si uno piensa en términos de no solo la distribución espacial, esto es internacional, esto tiene escala nacional, y acaba bajando a una ciudad y a barrios en particular. Entonces, el alcance de las políticas también tiene esa lógica. Si meten la variable qué se conoce y qué no, en términos de economía delictiva, esta parte de la economía, la de acá abajo, o sea, cuanto más abajo nos vamos, es la más pública. O sea, quien compra debe saber a dónde se vende y tienen que haber rutinas más o menos estables, porque si no, el usuario, cliente, pónganle el nombre que quieran, no llega al minorista. Y eso hace que sean mucho más accesibles para el sistema penal. Entonces el sistema penal golpea siempre acá abajo, en la economía de drogas, ¿no? Golpea siempre a los puntos más visibles, no solo por corrupción, sino porque son los más visibles de todos. Bueno, muchas cosas se podrían decir acá, pero si uno quiere hacer una política de prevención sobre este tema, bueno, no puede no entender esta escala de relaciones, esta distribución en el espacio, la forma que toma la economía, donde es muy secreta y donde se hace cuasi pública. Muy rápido, este es el esquema que le dije de autos. Están las víctimas, el vínculo acá en rojo es violento, están los que se encargan de robar, bueno, después están los que juntan los autos y los llevan al desarmadero, acá está el desarmadero, y esto se mueve en la economía de negocios de autopartes, y acá están todos los compradores. Esta parte es no consensual, y quien fue víctima en general de un robo, un auto, denuncia, pero de acá para allá no lo es. Y la corrupción, en cualquiera de los dos ejemplos que le di, ¿de dónde se para siempre? Y se para en general acá.
la más intensa. O sea, la policía sabe dónde tiene que pasar a cobrar, a dónde está el llamado búnker o punto de venta, porque es cuasi público. Lo mismo acá. Saben a dónde hay que pasar a buscar la plata. Acá también les diría, esta es la parte más complicada. Si uno lo piensa en términos de detección a secas, y bueno, esta es la parte más difícil de detectar, porque las chances de que coincidan en el espacio y en el tiempo, un patrullero con un robo de un auto, son bajísimas. Ahora, este tiene desarmaderos que están históricamente en el mismo lugar, y estos tienen negocios que están ahí muy visibles. Y por último, un caso clásico de qué sé yo, un homicidio, violencia interpersonal, es una relación casi siempre directa víctima-victimario con un vínculo que es violento o coercitivo. Para terminar, rápido, porque imagino que ya deben quedar pocos, ¿qué implica hacer abordaje multiagencial del delito? Primero, entender a la prevención en sentido muy amplio. Segundo, repensar, resignificar qué entendemos por delito y qué entendemos por su abordaje, que es básicamente lo que estuvimos haciendo en la clase anterior y esta. La palabra multiagencial viene de acá. El tercer punto, hay que reasignar funciones entre las propias agencias del Estado, como entre las instituciones de la sociedad civil, y es importante articular y potenciar las políticas que se implementen en las distintas instituciones, a nivel local como a nivel provincial y nacional. Y la última, si uno desagrega cómo se hace política multiagencial, y resumo lo que venimos hablando hasta acá, primero, especificidad del fenómeno. No es lo mismo robo de autos para desarmaderos y venta de autoparte que contrabando de soja, que pibes que se pegan tiros entre sí en un barrio, que un negocio vinculado a la economía de las drogas. Hay que definir con mucha especificidad del fenómeno y una especificidad que incluso tiene que ser en algún punto local. Segundo, identificar las variables que impactan en ese fenómeno, el antes, el presente y el después del delito. En relación a esas variables identificadas, ver quiénes son los actores que están involucrados o que podrían y deberían involucrarse. A veces algunos de los involucrados tienen que decir, no, mejor correte por el tipo de intervención que haces. La policía, el sistema judicial que, al menos durante los 4 años del gobierno anterior, se dedicó a hacer estadística buscando usuarios de drogas. Entonces se hizo explotar el sistema judicial con una lógica que era, me concentro en eso, hago estadística y hago creer que hago una gran política de drogas. Cuando tenés actores así, tenés que decir, mira, mejor correte, no te quiero en este espacio, pues tu intervención es negativo o detrimental. La parte de la idea del desafío más grande es donde empieza la política, en sentido más amplio de la palabra. Hay que crear ese espacio interinstitucional con estos actores para intervenir sobre las variables del fenómeno. Hay que planificar acciones, implementarlas, acá siguen los desafíos de la política, y seguirlas y evaluarlas. Ustedes no hay mucha intervención multiagencial en la Argentina, cumpliendo un poco, le diría, con todas las condiciones de la intervención multiagencial, pero en la bibliografía de esta clase tienen un texto, soy autor yo con otras 2 colegas, de un proyecto de intervención multiagencial que se hizo en la Argentina en 3 ciudades distintas en el marco del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y de lo que era antes la Secretaría de Seguridad Interior. Y que después a mí, a Francisco, a otros colegas que le estamos dando clase, nos tocó implementar en la provincia de Santa Fe. Lo que tienen en ese artículo es un poco el desarrollo del programa. Después, si a alguien le interesa en particular, hemos hecho evaluaciones de las intervenciones y demás, pero bueno, al menos tienen un texto en donde está esto detallado. Bueno, terminamos, pues nos recontrapasamos del tiempo, pero les quedó claras las diferencias, que no son nunca puras, ¿no?, entre situacional, social y multiagencial. Y sí, que profe, claro. Bien, y que la multiagencial no rechaza las variables situacionales, pero les da un lugar, ¿no? Dice, bueno, para este pedacito puede ser que me sirva. Voy a ver si impacta negativamente, pero me sirve, la puedo usar. ¿Dudas, comentarios? Tengo a mi gata subiéndose acá arriba, señal de que hay que terminar. Lean, no sé si pudieron leer, lean la bibliografía, les va a aclarar
va a aclarar muchísimo, habiendo hecho esta discusión. Bueno, nada, díganme si hay dudas, comentarios, si no, cerramos. Bueno, listo, entonces, un gusto haber compartido estas 2 clases con ustedes. No sé si me toca otra más adelante. Si me toca, nos volvemos a ver, y si no, éxitos, suerte con todo. Nos vemos, chau. Gracias, Chao, chao. profe. Gracias, profe. Nos Chao. vemos. Chao.